La lectura bíblica de hoy, que la vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, que el hermano leyó ahorita, pero quiero comenzar con ella, que nos dice en el versículo 1: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nosotros entendemos que en este momento aquí está hablando del cumplimiento de lo que llamamos nosotros la lluvia ¿qué? Tardía. En esta lluvia tardía dice que el poder del Espíritu Santo va a descender sobre su pueblo, sobre su gente que ha escogido, y que en este lugar va a ser de tanto poder y de tanta potencia de que va a alumbrar la mitad de la tierra. ¿Esto es lo que dice? No, dice que va a alumbrar toda la tierra. En otras palabras, que el poder, es la última tirada, la última oportunidad para la humanidad, y Dios está haciendo lo máximo para que todo el mundo lo pueda entender. Hay algunas personas que piensan que es imposible llegar a todo el mundo. Aunque todos los cristianos se reúnan y todos comiencen a predicar el mensaje, la población está en crecimiento tan ligero de que nosotros no vamos a poder llegar a todo el mundo. Pero la Biblia dice aquí en este lugar que en esta lluvia tardía el mundo va a ser alumbrado con el conocimiento. Esto no significa de que todo el mundo va a aceptar. Esto significa de que el mensaje va a llegar a todo el mundo y que todo el mundo va a tener la oportunidad de poder tomar una decisión de servir a Dios o de rechazarlo. Ya por varias semanas yo he estado predicando aquí y allá en la iglesia de Orocovis concerniente a la primera lluvia o a la lluvia temprana, de cómo fue la preparación. El sermón que se predicó la semana pasada ya en Orocovis es una continuación del sermón de que yo prediqué aquí la otra semana. Cuando lo ponga en YouTube, ustedes búsquenlo y escúchenlo para que puedan seguir la secuencia. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que las cosas se van repitiendo. Hay una lluvia tardía, significa de que hay una lluvia que había una lluvia temprana. Entonces, cuando estudiamos lo que aconteció en la lluvia temprana, nos da eso una ayuda para saber qué es lo que va a acontecer cuando en la lluvia tardía. Eso es bien importante que uno vaya entendiendo. Y yo quiero, aunque la lección de esta semana habló bastante concerniente al Espíritu Santo, pero yo quiero dar un repasito para que ustedes no se pierdan cuando yo esté hablando hoy aquí. En el capítulo 1 de los Hechos, Jesús le dice a ellos que ellos tenían que esperar, que esperaran que llegara ¿qué? La promesa, ¿ok? Ya los discípulos habían llegado a un entendimiento de las Escrituras, ya sabían que entre ellos no podía haber ningún tipo de odio, ni contienda, ni envidia. Todos ya estaban en armonía, ya todos aceptaron el plan o el evangelio como Jesús lo estaba presentando. Pero en el capítulo 1 le dice a ellos que ellos llegaron ya a un momento cuando ellos estaban allí unánimes, que ellos estaban ya en oración y ruego, pero también nos explica de que en ese lugar habían dice como 120 personas. Puede que haber un poquito menos o un poquito más, pero lo está redondeando, ¿verdad que sí? A un número de 120. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Mire, ahí estaba Pedro que lo había ¿qué? Negado 3 veces. Estaban los apóstoles, los otros 10 estaban ahí también, y ellos sabían que ellos lo habían abandonado cuando arrestaron a Jesús. Dice que todos usaron, las patitas de una manera ligerita, ¿verdad? Huyendo, y corrieron. Ellos abandonaron a Jesús. Encontramos que ellos están ahí. Eso significa de que ellos se reconciliaron ¿con quién?
con Jesús y ahora están en armonía con Él. Pero también están ahí. ¿Se acuerdan cuando le hablé de las mujeres de Magdalena, de que era la que no abandonaron a Jesús? Pues entonces también estaba ese grupo de personas que nunca abandonaron a Jesús, se mantuvieron fieles. Ellos estaban en ese lugar, en ese aposento alto. Durante los 10 días ellos estaban ahí, en ese sitio, porque sabían que Dios o que Jesús le ha dicho que esperaran por el poder. Y el poder, en esta lección lo está mencionando, es el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora es interesante, mis hermanos, que cuando hablamos de este poder que está hablando aquí, es un poder que el Señor siempre le ha dado a las personas que Él llama. Por ejemplo, cuando llamó a los 12 apóstoles, que les envió, nos dice en el libro de Lucas capítulo 9 y el versículo 1 nos dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ve que cuando Jesús tomaba una decisión de enviar un grupo, Él no lo enviaba solo, porque Él sabía que ellos solos no iban a lograr ¿qué? Nada. Él le daba poder. Lo mismo hizo con los 70. Le dio poder para poder sanar a los enfermos, poder resistir, a los demonios. Él le dio poder. Y a estos 120 Él le había prometido de que también les iba a dar el poder. Pero mientras ellos estaban esperando en esos 10 días y estaban esa gente que ellos habían negado a Jesús, lo habían abandonado, aquellos que no lo abandonaron también estaban ahí. Ellos estaban en perfecta armonía y ya reconocían de que el plan de Dios era el plan para salvarlos a todos. Ahora es interesante que el único que no había era ¿quién? ¿Quién no estaba ahí? Judas no estaba en ese lugar. Judas había traicionado a Jesús, lo había vendido, su conciencia lo atacó y él se quitó la vida. Judas representa a un grupo de personas también en los últimos días que van a rechazar ¿a quién? A Jesús, que van a rechazar al pueblo, van a ser personas que van a vender la causa, ¿entiendes? La van a traicionar. Ellos también se van a apartar. Y nos dice ahí en ese capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro se levantó y dijo de que había que restituir ¿a quién? La posición que ocupaba ¿quién? Judas. Judas era tenía su ministerio, era un ministro y había que llenar ese espacio. Ya estaban en armonía, el problema se había resuelto, ya los problemas se habían apartado, pero ahora en este lugar, él dice que alguien tiene que tomar el lugar que Judas estaba ocupando. Ve, había que restituir. En los últimos días eso va a pasar también. Aquellos que traicionen la causa se van a apartar, se van a ir. Pero la Biblia dice que durante esos 10 días, antes de recibir la lluvia temprana, esos lugares, ese puesto tenía que restituirse por alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. En los últimos días también, todos aquellos que abandonen los cargos por cosas que no son adecuadas y se descubran, ellos se van a ir. Y esos lugares van a ser tomados por personas justas que temen a Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta que luego que esto fue ya restablecido, entonces es derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Luego de eso, que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos se lanzan a predicar. Y como dice la lección de esta semana, dijo de que habían muchos bautismos que acontecieron porque ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Solos ellos no iban a poder hacer nada, pero ahora ellos tienen el poder, lo recibieron, están en perfecta armonía. Ahora que en los últimos días esto mismo va a acontecer, para que el pueblo de Dios reciba lo que llamamos nosotros el Espíritu Santo, la lluvia tardía, y se lancen a predicar lo que llamamos también el fuerte ¿qué? Pregón. Entonces ellos tienen que recibir el Espíritu Santo.
Y ellos se lanzarán, y así como en aquel tiempo se predicó el Evangelio y muchos eran convertidos a Cristo Jesús, en los últimos días va a pasar lo mismo. Van a haber gente que van a estar predicando lleno del poder del Espíritu Santo, y muchas personas se van a entregar al Señor. Miren, en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo capítulo 25, nos habla de una parábola, ¿verdad que sí? Una parábola que le llaman la parábola de las 10 vírgenes. Y como habla de las 10 vírgenes, dice que esta parábola está hablando del momento antes de que Jesús llegara, porque viene el novio. Está hablando de la venida de Jesús. Es un momento en la etapa final. Y habla de 10 vírgenes porque está hablando de todo el mundo. ¿Sabe? Esto no es de los buenos y los malos. Aquí todo el mundo está involucrado. Y él dice que todo el mundo ¿qué pasó con ellos? Se durmieron. Estaban dormidos. ¿Entiendes? Como que perdieron la esperanza, o que ya todo como nos conformamos un poquito. Pero dice que algo aconteció, que ellos despertaron un poco. ¿Qué fue lo que aconteció? Nos dice en el versículo 6 del capítulo 25 de Mateo, dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mi hermano, ese es el fuerte pregón, dando el último llamado al mundo para que la gente se arrepientan. Pero algo sucede, que entre estas 10 vírgenes, unas son llamadas ¿qué? Prudentes, y las otras ¿qué? Fatuas, ¿verdad que sí? Ahora, nos dice aquí que 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no estaban preparadas. ¿Ve? Porque en la iglesia hoy día hay muchas personas que van a los templos, que van a adorar al Señor. Por ahí hay algunos que vienen a la iglesia solamente porque es una costumbre, porque es solamente es lo que mi familia va, yo voy. Nunca tienen un encuentro con el Señor, simplemente quieren ser parte de algo. Es más, hay algunos que están buscando, son los buscadores, los llamo yo los buscadores, porque nunca están satisfechos. Ellos van a una iglesia, van al otro, van aquí y van allá, porque están buscando, ¿cómo se dice? Entretenimiento. Están buscando que los hagan sentir bien, y donde me hagan sentir bien, ahí me voy a quedar. Y lo interesante de todo esto es que ese lugar nunca se encuentra. Vas a tener que estar buscando. ¿Entiendes? Porque el único que puede hacerte sentir bien es ¿quién? Es Jesús. Y Jesús lo puede hacer ¿dónde? Donde quiera. ¿Entiendes? Uno viene a la iglesia a adorar al Señor, a dejarle saber a Dios que nosotros estamos interesados. Entonces vemos que un grupo de personas no están preparados porque nunca han tenido un encuentro con el Señor. Pero 5 de ellos, que representan los últimos días, son aquellos que en un momento dado ellos aceptaron a Cristo, se enamoraron de Él, tuvieron una relación personal con el Señor. Y tú sabes que cuando tú tienes una relación personal con Dios, eso es algo que tú no puedes compartir, porque es la experiencia tuya con Dios. O sea, eso tú no puedes compartirlo. Cuando este poder que dice aquí que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, había un grupo que no estaba listo, no tenía suficiente ¿qué? Aceite. Y ellos querían de que la gente, los que tenían aceite, compartieran el aceite con ellos. Y los que tenían el aceite dicen: no, yo no puedo compartir esto. Uno dice: wow, fueron un poco egoístas. Porque el asunto es que lo que no se puede compartir es la relación personal. ¿Sabe? La amistad es la relación que tú tienes con alguien, y de confianza. Eso tú no puedes compartirlo porque es una experiencia tuya, personal, tú y Dios. Y en ese momento, cuando se esté llevando este fuerte pregón al mundo entero, allá afuera van a haber muchas personas que se van a unir a este grupo de personas que están llevando este mensaje. Se va a estar llevando el mensaje con un poder sobrenatural, porque el Espíritu Santo es el que va a estar obrando en las personas. ¿Ves? Y van a haber crecimiento como no sé, van a haber mucha gente de la iglesia que se van a apartar de aquí, que no van a aceptar, que cuando se les lleve el mensaje a ellos no lo acepten,
porque nunca han tenido una relación personal con Cristo. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestra relación con el Señor sea personal. Sabe que mi relación con Cristo no dependa de mi esposa o de mis hijos o del pastor o del anciano. Tiene que ser una relación personal. Que si el pastor de la iglesia se aparta de la iglesia, tu fe se pueda permanecer como firme. Si en la iglesia se levantan hombres que hacen cosas perversas, entiende, tú no debes nunca apartarte de Cristo, porque tu relación con Cristo debe ser algo personal entre tú y Él. No depende de cómo te traten a ti en la iglesia, no depende de quiénes son los líderes de la iglesia, es la relación que tú tienes con quién, con el Señor. Eso es lo que el Señor desea. Sabemos que en los últimos días, cuando esta lluvia tardía caiga sobre la iglesia y caiga sobre aquel pequeño grupo que le estoy hablando, porque va a ser reducido, entonces será proclamado el mensaje con un poder que el mundo será alumbrado y todo el mundo tendrá la oportunidad de tomar ¿qué? La decisión. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de este pueblo que recibe la lluvia tardía, que recibe el poder del Espíritu Santo para ser utilizado por Dios para poder proclamar este fuerte pregón? ¿Les gustaría? Amén, gloria sea el Señor. Pero ustedes saben que pueden haber cosas que pueden impedir que tú seas parte de ese pueblo, porque no estamos allá. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia en aquel tiempo se redujo a un pequeño grupo de 120 personas. Se redujo. Y hoy en los últimos días también la iglesia va a ¿qué? A menguar a un cierto grupo pequeño. Pero estas personas que llamamos los justos, estos justos son fieles, nunca están, en pelea o discordia, porque ellos han llegado a entender y comprender el plan de salvación. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice en la página 72, nos dice: la palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. Mire qué cosa. Dice que al estudiar la palabra, conocer lo que hay, dice que esto va a llevarte a ti a tener va a ser un efecto diferente en cómo tú te vas a relacionar con las personas. ¿Se dan cuenta? Ocurre algo. Mire cómo continúa diciendo. Nos dice: la levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. En otras palabras, que no va a haber un espíritu que esté de competencia en la iglesia. Yo soy mejor que tú. Este es el asiento mío. A mí es que me deben nombrar para esta posición. Si yo no lo hago, aquí nadie lo va a poder hacer. Ese espíritu no puede existir, porque uno está imbuido con el amor de Cristo, y eso es lo que va a vivir en las personas. Si esto vive en tu corazón o en mi corazón, cuando llegue el tiempo de ser derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre ti no va a ser derramado, porque no puede ser derramado donde hay ese espíritu de ambición, de querer ser el mejor, de ser el primero. Nos dice: el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable. ¿Sabe? El amor que viene de Dios no es un amor, que tú eres un egoísta. Tampoco va a cambiar, ¿sabe? Nadie va a poder venir a comprarte. ¿Sabe? El amor tuyo va a ser sincero constantemente. Tú no vas a cambiar con diferentes personas. Vas a amar a todo el mundo. ¿Por qué? Por igual. A todo el mundo. Si no vivimos a esa altura, cuando llegue ese momento del derramamiento del Espíritu Santo, no va a caer sobre nosotros si nosotros no estamos viviendo a la altura que el Señor desea. Dice: no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió.
En otras palabras, estas personas están llenas de un amor, y todas aquellas personas que uno conoce, que Dios murió por ellos y entregó su vida por ellos, lo que va a salir de nosotros es amor hacia ellos. Puede que esas personas no te traten bien a ti, puede que esas personas hablen mal de ti, porque imagínate, Pedro creía que él tenía el poder, ¿verdad que sí? Para resistir. Y yo sé, yo les digo a ustedes que le pregunté si querían recibir el Espíritu Santo, y quizás muchos de nosotros pensamos, sí, yo lo voy a recibir, porque muchas veces confiamos en ¿quién? En nosotros mismos. Confiamos, tenemos una confianza propia terrible, y Pedro tenía esa misma confianza. Pero cuando llegó el tiempo de prueba, ¿qué le pasó a Pedro? Lo negó. Y yo le digo, hermano, muchos de nosotros que estamos aquí, va a llegar el momento que sea posible que también nosotros neguemos a Jesús. Pero lo bueno de todo esto, que se registra en la Biblia, es que Pedro se arrepintió. Y Jesús lo aceptó su arrepentimiento, y Jesús lo perdonó. Si por algún momento, mi hermano, tú niegas a la iglesia, niegas a Cristo, acuérdate que si tú regresas a Cristo, Cristo te va a perdonar. Y todavía puedes ser del grupo reducido que va a recibir la lluvia tardía. No te rindas. O sea, no hagas como Judas. No hagas como Judas. Tú puedes fallar, pero entiende de que Dios está ahí para perdonarte y para ayudarte. Dios te está preparando a ti para que tú recibas ese poder del Espíritu Santo, porque es a ti que Dios va a utilizar para llevar o proclamar el fuerte pregón al mundo entero. Y el mundo entero va a conocer, va a ser alumbrado, y van a poder tomar la decisión de servir a Dios o de rechazarlo. No tendrán ninguna excusa. Pero tú no permitas que tu egoísmo, tu orgullo, que tú pienses que tú puedas, ¿entiendes?, impida de que tú recibas el Espíritu Santo. No confíes en ti mismo. Mire cómo dice aquí. El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otro porque ellos lo aman a él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posición comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acción son mal entendidas o falseadas, no se ofenden, sino que prosiguen invariable su camino. Es amable y considerado, humilde de la opinión de que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Mire, el justo, la gente dice, pero pastor, ¿cómo va a ser posible? Yo no voy a ser un bobo, no me van a coger y me van a maltratar, y me van a decir que yo me voy a quedar calladito. No, el justo se mantiene como tranquilo, porque él sabe que el que lo está llevando por ese camino es ¿quién? Es Dios. Dios es el que está en control. Dios es el que te lleva a ti por ese camino. Él es el que te está ayudando, y no importa cuál sea la prueba o cuál sea la situación, Dios lo permitió con un propósito positivo para ti. ¿Sabes? Tú no puedes comenzar a decir, no, porque vamos a hacerlo de otra manera. No, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Tú mantente tranquilo. Si alguien te insulta, si alguien te habla mal, tú mira, pasivo. Tú acéptalo. Puede que te sientas en un momento de que eres un bobo, ¿entiendes? Pero no eres un bobo, ¿entiendes? Bobo es aquel que cree que por su propia fuerza va a obtener la salvación. Ese sí es bobo. Ahora está el listo. ¿Ve? Hay muchos listos también en la iglesia. Y los listos, pues tú lo ves que ellos suben y suben y suben y llegan a posiciones altas y están ahí mucho tiempo en esas posiciones. Lo complicado del listo es que el listo puede alcanzar muchas posiciones elevadas, pero nunca logra nada, porque el Espíritu de Dios no está con él. ¿Se dan cuenta? Tú necesitas, miren, yo prefiero, y es preferible ser bobo y estar con Cristo que ser un listo y perderse.
¿No es cierto? Usted manténgase con el Señor. Permita de que Él reine en tu vida, para que tú puedas ser ese grupo de personas que va a proclamar el último mensaje de salvación. Y mi hermano, es a ti que Dios te está preparando para eso. No pienses que está pasando por situaciones y dificultades ahora por puro chiste. No, Dios te está puliendo, te está preparando para poder darte el poder. Porque como estamos no lo podemos hacer, no lo podemos lograr, no podemos alcanzarlo. Dios desea de que tú y yo no perdamos el tiempo buscando métodos humanos para poder recibir el Espíritu Santo. De la misma manera en cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos en la lluvia temprana, es la misma manera que va a acontecer en la lluvia tardía. No pienses que vamos a tener un atajo, o que porque yo soy adventista yo voy entonces a tener un privilegio. No, mi hermano, porque Dios tiene un pueblo, ¿a dónde? Allá afuera. ¿Y qué es lo que Él le dice a ese pueblo? Salid ¿de qué? Salid de ahí, pueblo mío, para que no sea participante ¿de quién? Y Él lo llama pueblo mío. ¿Y de dónde le está diciendo que salga? De Babilonia. En otras palabras, allá en Babilonia Dios tiene un pueblo que Él los ama igualito que a mí, y quizás mayor. Y Él quiere preparar su pueblo, su iglesia, derramar su espíritu sobre ellos para poder llegar a esos que están en Babilonia. Y para eso Dios te necesita a ti. Ahora, si tú estás peleando y tú estás diciendo de que tú eres lo mejor que hay en este mundo, pues tú sabes, mi hermano, de que sobre ti el Espíritu Santo no va a descender. Tú necesitas entender que el Espíritu Santo va a caer sobre aquellos que están orando, que están unánimes, que están rogando. Y mi hermano, rogando es cuando tú estás rogando, es que tú estás como en una súplica, rogándole a Dios. Pues nosotros tenemos que estar ahí. Mire, en el tiempo más complicado de Jesús, yo pienso que fue cuando Él estaba ¿dónde? En la cruz, dolorido, con todas las heridas que tenía. Pero ahora, las heridas, los golpes que Él estaba recibiendo ahora eran golpes de palabras. Si tú eres hijo de Dios, haz que ¿qué? Bájate de aquí, bájate de la cruz. Y Jesús, ¿podía bajarse de la cruz? Podía bajarse de la cruz. Mira, a la orden, habían miles de ángeles a su disposición para librarlo y barrer el planeta entero. Pero Él se mantuvo ¿cómo? Firme. ¿Entiendes? En el libro de Lucas registra en el capítulo 23 y el versículo 34, registra estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos de que Jesús, en lugar de condenar a estas personas que le estaban haciendo mal, lo único que Él le deseaba era ¿qué? El bien. ¿Entiendes? Los otros días estaba yo tempranito hablando con el Señor, y como que la mente me dijo: mira, tú tienes que comenzar a orar por la gente que habla mal de ti. Que hay gente que habla mal de mí. ¿Habrá gente que habla mal de mí? Bueno, es posible, porque yo no soy, ¿cómo se llama? No soy, dice que nadie es un billete de 100 que le caiga como billete de 100 a todo el mundo, ¿verdad que sí? Comencé a orar. Le dije: bueno, por los que hablaron mal de mí en el pasado, por los que están hablando de mí, mal de mí ahora, y por los que van a hablar mal de mí, ¿cuándo? En el futuro. Comencé a hablar, y luego mientras estoy orando, el Señor como que me impresiona y me dice: no, pero también tienes que orar por aquellos que le hacen mal a la obra. ¿Sabe que tengo que orar por todas estas personas que están haciéndole daño a la obra indirectamente, que ellos lo conozcan o no lo conozcan? Que yo ore por ellos. ¿Entiendes? Que yo ore por esas personas.
Y mi hermano, he comenzado todos los días a orar por las personas que le hacen daño a la obra, que hablan mal de mí. Comencé a orar por ellos y decirle al Señor, Señor, mira, es que ellos no saben. Porque la Biblia dice que el que me rechaza, el que rechaza a uno que Él envió, está rechazando ¿a quién? Al que lo envió, ¿verdad? Y Jesús me envió y dice, si me rechazan a mí, están rechazando a Jesús, están rechazando también ¿a quién? Al Padre. Cuando uno comienza a orar, cuando el espíritu de uno cambia, porque ya tú no tienes enemigos, ya tú no tienes competencia, ya tú no tienes nada que tú le desees del hermano, porque al uno que tú sirves, ¿a quién? Es a Cristo. Y ahora tú comienzas a orar por esas personas, porque Jesús quiere que ellos sean salvados. Jesús quiere que esa gente se salve. Y si nosotros oramos acá y ay Señor, dale a ellos como hicieron como Juan y su hermano, que descienda fuego del cielo y los devore. No es eso lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios quiere que tú y yo comencemos a desear el bien de todos, simplemente porque Dios murió por cada uno de ellos. No porque ellos te tratan bien, no porque ellos te dan en la espalda y te dicen, ay pastor, qué buen sermón, o que esto, que lo otro. No por eso, simplemente orar por estas personas, porque todos ellos, Cristo quiere darle a ellos la oportunidad. Y Dios quiere que tú y yo oremos por todas estas personas. De ahora en adelante, debemos nosotros colocar siempre en nuestras oraciones estas personas que son las que te hacen daño a ti. Tú no lo sabes quiénes son. Es más, quizás ustedes no saben si tienen enemigos o no. Hay gente detrás de ti que pueden estar haciéndote daño y tú no lo sepas. Pero Dios quiere que tú ores por ellos. Y no solamente que me estén haciendo daño a mí, sino que te estén haciendo daño a los hermanos de la iglesia. Tú tienes que orar por esas personas para que Dios les dé la oportunidad. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Mi hermano, si tú te sometes a Cristo de una manera total, te estás preparando para ser parte de ese grupo que va a recibir la lluvia tardía. ¿Entiendes? Pero no pienses que con orgullo vas a poder llegar allí. Tenemos que someternos totalmente a Él. Hermano, ya el tiempo se está terminando. Ya Cristo viene. Pero antes de eso, tiene que ocurrir esto del Espíritu Santo ser derramado sobre su pueblo. Pero para que el Espíritu sea derramado sobre su pueblo, el pueblo tiene que ser zarandeado, porque no todos lo van a recibir. Va a ser un núcleo pequeño al final, que van a estar en diferentes partes del mundo. Tú necesitas ser parte de ese pueblo. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está llamando a ti. Ahora, tú puedes tomar este mensaje, ir a tu casa y ya. Simplemente otro sermón más, que se pasa, ¿cómo se llama? Se archiva allá en el pasado, en el folder del olvido. ¿Entiendes? Yo espero que en ese último día Dios pueda tocar los corazones nuestros y que todos estos temas que estoy trayendo durante estas semanas por aquí, ustedes puedan apreciarlos y se puedan ir preparando, porque si no, puede ser muy tarde, ¿verdad que sí? Mi hermano, que el Señor les bendiga, que la paz del cielo esté con cada uno de ustedes y que nosotros podamos siempre, pero siempre depender de nuestro Dios y depender de su misericordia. Que el Señor les bendiga.